Bueno, vamos a invitar en esta oportunidad para que puedan subir a la mesa de honor para que se realice el debate sobre el Seminario de Violencia de Género 2018 en la ciudad de Jaén. Voy a invitar en esta oportunidad para que suba el doctor, la coordinadora y psicóloga del Centro de Emergencia Mujer, Yesenia Álvarez Atalaya, la que pueda estar aquí, a quienes pedimos que ustedes brinden un aplauso, por favor. Invitamos también en esta oportunidad, para que pueda ser parte de esta mesa de debate, al doctor juez de familia de Jaén, Jacinto Hernández Mendoza, a quien también solicitamos le brinden fuertes palmas. Invitamos también al fiscal de familia y civil de Jaén, Jaime Rebasa Cribillero, para que también pueda ser parte de esta mesa de debate. Y como ponente también en esta tarde, quien estará haciendo el análisis comparativo entre España y Perú, la doctora Blanca del Pilar Cabero Laca, a quien la recibimos con fuertes palmas también. Vamos a empezar esta ponencia entonces, el debate con la doctora Yesenia Álvarez Atalaya. Buenas tardes a todos y todas, a los miembros de la mesa panelista, así como también a todas las instituciones amigas y a todo el público en general que el día de hoy se ha hecho presente. Bueno, mi nombre es Yesenia Álvarez Atalaya, coordinadora del Centro de Emergencia Mujer. Probablemente algunos de ustedes ya me conocen, quizás otros no. Pero estoy trabajando en la materia de violencia desde hace varios años. Para mí es un honor estar aquí presente con ustedes. Y también agradezco al ilustre Colegio de Abogados por la invitación y la iniciativa que han tenido por tratar este tema tan relevante e importante para nuestra sociedad, que es la violencia de género. Este problema constituye uno de los, valga la redundancia, uno de los problemas impostergables para su abordaje. Por eso es que nosotros como instituciones debemos trabajar de una manera conjunta e interdisciplinaria para poder luchar por los derechos de todas aquellas personas afectadas por este tipo, por los hechos de maltrato. Este evento va a contribuir en cada uno de nosotros, como lo dijo al principio el señor, el abogado, afianzar nuestros conocimientos con respecto a cómo poder proceder frente a estos casos de violencia. Asimismo, va a ayudar a la sensibilización que tenemos frente a estos casos. Así que, como representante del Centro de Emergencia Mujer,
mediante el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, que pertenece al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a diario nos encontramos con estos casos. A diario vemos a mujeres maltratadas, en donde no respetan los derechos de ellas. Estadísticamente, nosotros tenemos que desde el 2014 hasta julio del 2018, 1.100 casos. En su gran mayoría son mujeres. Entonces, estamos ante una realidad que no tan solo se da en la localidad de Jaén, sino también a nivel nacional y mundial. Muchas mujeres levantan la voz sobre este tema. Muchas mujeres quieren ser escuchadas y piden un alto al maltrato. Muchas de ellas tienen la esperanza de poder tener la protección, de que se les brinde la protección, la seguridad, de que sus hijos se desarrollen en un ambiente saludable, sin maltrato, sin violencia, de cambiar esta sociedad. Pero así, como tienen ese gran pensamiento optimista, se dan cuenta que en la lucha, que en la batalla, existen limitaciones y obstáculos para lograr eso. Entonces se retractan y ya no continúan los procesos. En algunos casos, porque existe una dependencia económica o existe una dependencia emocional hacia su propio agresor. Entonces, esas mujeres en el proceso ya no desean continuar y a veces se denuncian una y otra vez, llegan hasta 10 ocasiones a nuestro centro de trabajo. Pero esta característica, este comportamiento es parte de las mujeres violentadas. Es una característica común que se da en todas ellas. En este proceso, muchas de ellas llegan a ser asesinadas por sus parejas, a lo que le llamamos feminicidio. Y en otros casos existe el intento de feminicidio. Desde el 2017 al 2018 tenemos ya 8 casos de intento de feminicidio y 2 casos de feminicidio. Entonces, estamos ante una violencia en donde se muestran comportamientos machistas, en donde existe la desigualdad, en donde hay una asimetría de poderes y la que sale perjudicada es la mujer en todos sus escenarios, en el escenario doméstico, en el trabajo laboral y en todos los escenarios, sea este público o privado. Por esa razón, invoco al trabajo en conjunto para erradicar la violencia. Como Centro de Emergencia Mujer, trabajamos mediante una guía o un protocolo de atención. La mujer que llega a nuestra institución es acogida
Creo que por eso tenemos la nueva ley, en donde integra a los miembros de la familia. Entonces, se le brinda este soporte emocional para su recuperación emocional, se le da la contención emocional, se ayuda en una situación de crisis y además de ello, se le apoya con un medio probatorio que es el informe psicológico. Luego de esta atención, es atendida por el servicio social. Y el servicio social lo que le ayuda es a valorar el riesgo. Se valora el riesgo con la finalidad de poder evitar un hecho como un feminicidio o un intento de feminicidio. Se le fortalece sus redes familiares. Si no las tiene en la localidad, se busca estas redes familiares. Se le invita a ser protegida. Para ello contamos con las casas refugio y trabajamos de manera conjunta con las casas refugio. Asimismo, luego de esta intervención pasa al servicio legal y en el servicio legal, con los medios probatorios, tanto psicológico como social, se realiza la denuncia. Y en caso de tener denuncia en comisarías, pues derivamos los medios probatorios a comisaría mediante juicio. Y se le ayuda a la persona a la búsqueda de justicia, a que acceda a la justicia, a que tenga sus medidas de protección, a que alcance esas medidas de protección. Se le da toda una orientación y asesoramiento. Y si hay que complementar esta atención con una derivación a un establecimiento de salud, porque a veces en nuestro caso, por las reiteradas denuncias y además porque el hecho mismo lo requiere, necesitan un tratamiento psicológico. Por esa razón se trabaja con los establecimientos de salud. Se trabaja también con el sector educación. En caso de niños, por ejemplo, cuando llegan a nuestras manos, los niños sabemos que están en una edad escolar. Entonces estos niños se les ayuda para el traslado, se les gestiona, se les hace los trámites para que puedan ellos seguir estudiando y no se vulnere un derecho más. Señores, asimismo también trabajamos en conjunto con las comisarías. Haciendo el seguimiento del caso, y en otros casos también trabajamos con MINJUS, con la Defensoría Pública, para que alcancen lo que son tenencias o alimentos y se pueda complementar el servicio. Estas mujeres que están, valga la palabra, hambrientas de justicia y también queriendo ser protegidas, pues siempre tienen la esperanza de que nosotros como operadores de justicia contribuyamos a acabar con esta vida de maltrato. Por eso es que este día es importante que todos nosotros reflexionemos sobre lo que vivimos, sobre lo que pasamos y alcancemos, ¿no?, a comprender la complejidad de la temática que es violencia de género. En esta batalla
una sociedad libre, una sociedad en donde los integrantes estamos vivimos en un ambiente más saludable. Vivamos. Así que lo que se tendría que realizar es trabajar de manera interinstitucional y con todos los sectores implicados en la temática. Muchas gracias. A continuación, la ponencia del doctor Jaime Rebaza, Cubillero, fiscal de familia y civil de Jaime. Bueno, ante todo, muy buenas tardes y agradecer al grupo GAOS de Lamallín por su invitación. Me parece muy importante que en esta ciudad se estén tratando estos temas, ¿no? Que nos están atacando tan directamente en nuestra sociedad, no solamente en Jaén, sino a nivel nacional. Hablar de violencia familiar, hablar de violencia de género, hoy por hoy es hablar de uno de los problemas más álgidos dentro de nuestra sociedad. Somos testigos a través de los medios de comunicación todos los días, lamentablemente, de mujeres, niños, integrantes de la familia, víctimas de maltratos y vejaciones, ¿no? Nosotros como autoridades, ustedes como público en general, los abogados, los señores policías, ¿no? Somos integrantes activos en el trabajo de la lucha contra la violencia y también somos testigos de cómo día a día nuestra sociedad se viene a menos con el incremento de estos temas. Pero bueno, ahí está el trabajo, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo cada uno poner nuestro granito de arena para ir saliendo adelante? Luego de este marco introductorio, pienso que para hablar de violencia familiar, al menos en la experiencia mía, en la experiencia personal, que ya data de 13 años aproximadamente, yo el tema de violencia enmarco en tres periodos donde vamos a darnos cuenta cómo ha evolucionado de la normatividad del tema de violencia familiar, no cómo hemos evolucionado normativamente hablando de la ley 26.260, sus modificatorias, y hoy por hoy la ley 30.36.4, ¿no? Que es la ley en materia de violencia que nos gobierna actualmente. Cuando hablamos de la ley 26.260, hay dos etapas marcadas. ¿Qué es lo que ocurría en el ámbito jurisdiccional? Porque no olvidar que el problema de violencia familiar era un tema estrictamente de carácter civil, ¿no? Iniciaba con la denuncia de policía en el Ministerio Público. ¿Qué se hacía? Se llamaba a notificar a las partes, llegaba el fiscal, emitía la denuncia o la demanda, el juez que hacía por la carga procesal, por el facilismo, llamaba a las partes, vamos a conciliarles, vamos a hacer los famosos actos de conciliación que además generan puntos en el sistema. Y se los digo no porque me hayan contado, sino porque quienes han trabajado en el Poder Judicial desde el año 2004-2005. Y esa era la dinámica del trabajo con los procesos de violencia. Todos llamábamos a conciliar, y era la mejor forma de acabar con este flagelo, según se pensaba en ese momento. Entonces, como se puede decir vulgarmente, nos dimos pues contra la pared. ¿Qué estamos haciendo, no? ¿Qué está originando el sistema de justicia? ¿Está logrando justicia? No. ¿Los casos disminuyen? ¿Las familias se recomponen? ¿Las parejas se reconcilian? No. Estamos engendrando más violencia, porque esa gente conciliaba no una vez, conciliaba dos, conciliaba tres, conciliaba 4 veces. Y esas mismas personas eran situaciones ya que no se podían manejar. ¿Qué ocurre? Señalan, vamos a modificar
Entonces ya no se podía conciliar, que quedaban sentencias. Ahora la pregunta, ¿estas sentencias eran efectivas? ¿Se podían ejecutar? Y ahí venía el tema de la pregunta, ¿no? Entonces ya pasamos. Si la conciliación no era resultado, pasamos a las sentencias, tampoco resultado, porque el proceso es evidentemente civil. Entonces, ¿cuál es el sistema represivo? ¿Cómo se está ejerciendo el ius poniente y estatal en los agresores? Entonces, no había resultado, ¿correcto? Primera etapa, segunda y viene la tercera, esos últimos 10 o 15 años, que es la nación en noviembre del año 2015 de la ley 3036-4, que como uno de sus principales novedades, ya le da un corte penal, un corte de delito al tema de violencia familiar. ¿Qué quiere decir eso? Que el juez de familia ya no sentencia violencia familiar, simplemente da las famosas medidas de protección que todos conocemos, ¿no? ¿Y qué pasa también? ¿Qué ocurre con la nación de esa ley? Que a nosotros, los fiscales de familia, se nos quita la posibilidad de dictar medidas de protección, ¿correcto? La norma señala que únicamente el que da medidas de protección es el juez de familia. Se forma el cuadernillo, se remiten los estados al Ministerio Público para valorar, o que el fiscal penal valore, iniciar o no, pues un proceso, una investigación de nivel preliminar, ¿no? Ese más o menos el inicio pues era el procedimiento. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde fue efectivo o efectiva esta normatividad? ¿Hubo respuesta? Mucha gente, muchos abogados, policías incluso, con los que he podido trabajar, criticaban y decían, no pasa nada, ¿no? La situación es la misma, es letra muerta. Sin embargo, yo soy un fiel convencido de que el problema no es la norma. Al contrario, la norma en su nación pues ha evolucionado, ¿no? Está tratando de zanjar o está tratando de cubrir los vacíos que había con la primigenia normatividad, con lo que hemos conocido casi todos, la ley 26 ¿Qué es lo que pasa? Y como pasa muchas veces con el Estado, no solamente el tema de violencia familiar o prevención, ocurre que se dan las normas en el documento que parecen lindas, ¿ya? Esperando obtener el resultado más óptimo posible. ¿Qué es lo que pasa? Se implementa la norma, pero no se implementa el tema logístico. Se da la norma pensando en que todo es un paraíso y que todas las cortes son como la Corte de Lima, que tiene equipos multidisciplinarios, que tiene 20 jueces, que tiene 40 secretarios y órganos especializados en violencia familiar. Pero esa norma no se da pensando, por ejemplo, en un distrito o en una sede judicial como Jaén, donde tenemos una sola fiscalía civil de familia y un solo juez de familia. Y la cosa como que se complica, ¿no? Entonces no contamos con un equipo multidisciplinario. Pregunto yo, ¿la norma es inútil? La norma no es inútil. Lo que pasa es que no ha habido la implementación logística. Las autoridades que formamos parte de este engranaje en pro de lucha contra la violencia, nos hemos visto en buena cuenta pues, limitados en nuestro accionar justamente por falta de tema logístico, del tema de material humano. Ese es el gran problema y eso es lo que nosotros debemos transmitir, no transmitir que el problema es la ley o las autoridades están volando mal, no, siempre a las personas, al ciudadano de pie, darles esa esperanza, darles esa luz, ¿no? De que sus problemas van a ser solucionados. Esa es la tarea de nosotros, darle pues al Estado, no, la credibilidad que está perdiendo hoy en día. Esa es la labor importante, ¿no? Básicamente esa es la evolución que ha sufrido pues, el sistema normativo en los últimos 15 años y hoy por hoy actualmente la norma vigente que nosotros tenemos, que es la ley 3036-4, ¿no? Que incluso ya se ha ido modificando. Es más, ya no solamente el juez de familia puede dar medidas de protección, sino también el fiscal penal. Es más, se ha hecho una interpretación
de flagrancia, o donde se compruebe una flagrancia, por así decirlo, ¿no?, en materia de violencia familiar, en cualquiera de sus modalidades. Básicamente esta es la evolución que ha habido. El tema de la lucha contra la violencia familiar estaría de todo, ¿no? Es sumar el interés, sumar el esfuerzo de todas las autoridades, de la colectividad y de la ciudadanía en general, y seguir engendrando, como conversaba con la doctora, la cultura de no callarse, ¿no?, del denunciar, que pienso que es lo que va a empezar a beneficiar más a nuestra sociedad y va a poner fin, pues, a este flagelo tan terrible que hoy nos aqueja como es la violencia familiar. Bueno, cuando mi intervención es todo. Gracias. Bueno, vamos escuchando ya dos ponentes. Me imagino que ustedes ya tendrán las preguntas, alguna inquietud, que la doctora Araceli va a pasar por ahí, le va a dar un papelito, si anota usted su nombre y hace las preguntas para responder en su momento oportuno. A continuación, vamos a requerir un fuerte aplauso al doctor Jacinto Hernández Mendoza, juez de familia de Jaén. Le voy a agradecer el aplauso que le corresponde a nuestro señor juez de familia. Bien, buenas tardes a todos los asistentes, a los ponentes, a los miembros del Colegio de Abogados, que ha sido posible la realización del presente evento. Bien, mi colega que antecedió más o menos ha hecho algunas críticas respecto a la ley que nos rige actualmente. Por mi parte voy a precisar un poco el trámite, porque así hemos coordinado acá con la ponente principal respecto cuál es el trámite que se está realizando en los juzgados de familia con respecto a este tema de violencia familiar. Bien, la ley 30.364, que se encuentra vigente a partir del 23 de noviembre del 2015, ya estableció la competencia del juzgado de familia y estableció que los juzgados de familia son competentes para establecer o para conocer los actos contra la violencia contra las mujeres y contra los integrantes del grupo familiar. Es decir, abarca no solamente a nivel familiar, sino también a nivel social. El proceso en sí se inicia tanto en la Policía Nacional, a través de su entidad especializada, que la parte agraviada puede interponer su demanda tanto en la policía o también puede ser directamente al juzgado. En el juzgado nosotros hemos implementado un tipo de solicitud donde se toman todos los datos generales de la parte denunciante, los datos generales de la parte denunciada y un pequeño resumen de la agresión, sea física o sea psicológica, respecto a esa persona. Luego, si es que en el juzgado, por ejemplo, no tenemos el equipo multidisciplinario, es decir, no contamos con un psicólogo, no contamos con un médico legista, se tiene que derivar la solicitud a efectos de que se proceda al reconocimiento médico legal de esta persona o, en todo caso, al Ministerio Público para efectos de que se haga la pericia psicológica. Luego de ello, se procede ya a convocar a la audiencia oral de dictado de medidas de protección. Lamentablemente en el juzgado solamente tenemos asistente social, pero generalmente la asistente social está referido a otros casos, como por ejemplo tendencias, de régimen de visitas y otros temas, pero no precisamente para efectos de violencia familiar. Por eso es que nosotros tenemos que solicitar el apoyo del Ministerio Público, a veces del Centro de Emergencia Mujer, para la realización de las pericias respectivas y tener más o menos la parte legal o tener las pruebas correspondientes a efectos de poder dictar una medida de protección. Hay casos que no se puede dictar medidas de protección en razón de que a veces
bien en un inicio formuló la denuncia correspondiente, no da el trámite respectivo respecto a que se actúe en estos medios probatorios a efectos de lograr una medida de protección adecuada. Según la norma, establece en su artículo 16 que el plazo máximo de 72 horas de interposición de la denuncia, el juzgado de familia o su equivalente procede a abordar el caso y resuelve en la audiencia oral la emisión de las medidas de protección requeridas que sean necesarias. Asimismo, establece la norma que también se puede pronunciar el juez de familia respecto a medidas cautelares como alimentos, régimen de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, liquidación del régimen patrimonial y otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas. Bien, bueno, el juzgado de familia de Jaén específicamente no está dictando este tipo de medidas, salvo situaciones muy extremas. Por ejemplo, en alimentos, en el caso de alimentos, si es que aún no existe un proceso de alimentos, generalmente lo que hacía es que la persona se evite para que derive su demanda a los juzgados de letrados donde pueda interponer su demanda. Tenemos los juzgados, tenemos la defensoría de oficio, las que pueden orientar para este tipo de demandas. Igualmente, respecto a la patria potestad, también régimen de visitas. Con respecto al aspecto patrimonial, también es un tema muy delicado que no podemos nosotros disponer en una medida de protección. Lo que el juzgado básicamente está orientado a dictar las medidas de protección y luego la parte afectada o la parte interesada puede derivar sus demás materias a otros juzgados que sí les van a garantizar la eficacia de este tipo de medidas. Porque además las medidas de protección son temporales y, como por ejemplo, de alimentos, tenencia y suspensión, extensión de la patria potestad también resultaría temporal y al contrario no sería efectivo. Bien, luego de haberse dictado las medidas de protección, el proceso se deriva a la Fiscalía Penal de turno para efectos de un proceso penal por el delito de violencia familiar. Bien. Quizás con las preguntas que haga el público podríamos hablar respecto al trámite que se está siguiendo en los juzgados de familia. Bien. Para cumplir mi exposición, voy también a hacer algunas críticas respecto a este tema de la violencia familiar, que a pesar de que existe una ley, aún falta todavía su implementación. Por ejemplo, en la provincia de Jaén no tenemos un equipo multidisciplinario en los juzgados de familia. Eso es una limitación bastante fuerte que no nos permite a nosotros hacer la efectividad de estas medidas de protección. Igualmente, también estamos limitados en los plazos. La ley establece que se debe dictar una medida de protección dentro de las 72 horas de formular la denuncia. Eso resulta bastante difícil y complicado en el caso del juzgado. No obstante ello, estamos tratando de acortar los plazos a fin de dictar las medidas de protección. Otra de las deficiencias que se generan también en las denuncias por violencia familiar son las direcciones y notificaciones que hay que cursar a las partes. Quizás la Policía Nacional, cuando recibe la denuncia, no se precisa exactamente las direcciones de los denunciados, lo que genera deficiencias en las notificaciones. Y esa es una situación que debemos corregir, ¿no? Con respecto a la efectividad de las medidas dictadas, hay casos que, por ejemplo, mi juzgado ha dictado alejamiento del agresor del domicilio. Hay casos que se han cumplido y hay casos que no. No existe a veces un control efectivo después de dictada la medida de protección.
Ya les dije que respecto a la patria potestad, alimentos, régimen de visitas o tenencia, esos casos se derivan ya a un proceso independiente. Debo dejar constancia también de que nosotros como juzgado de familia no solamente vemos casos de violencia familiar, nosotros estamos abocados a otros temas de divorcios, alimentos, tendencia, régimen de visita, infracción de menores y otros temas que se tramitan en los juzgados de familia. Lo ideal sería de que exista un juzgado de familia específicamente para violencia familiar, y eso sí sería un poco más efectiva para el cumplimiento de las medidas de protección que se pueden dictar. Por otro lado también, para terminar, no existen en Jaén hogares de refugio, salvo uno que cumple en forma muy limitada el pedido que hace el juzgado de familia. Y por último, yo creo que no necesariamente tenemos que tener leyes muy precisas y muy lindas, y me parece que no solamente es el delito de violencia familiar se tenga que castigar con pena efectiva, sino que tenemos que trabajar con la prevención. Bien, muchas gracias a todos. Ahora vamos a escuchar a nuestra ponente, la doctora Blanca, que es italiana, tiene estudios en el país de España, viene trabajando desde hace mucho tiempo en este problema de la violencia de género. Esta fecha designada para hoy día ha sido gracias a la decisión de mis colegas que me han acompañado. Por eso les invoco a los asistentes cualquier tema que crean que sea necesario para comunicar a la orden, al decano, y se planifique y se realicen estos eventos. En agradecimiento a la doctora Araceli de Rosario Barrantes Montero, directora de Bienestar y Expresión Social, al doctor M. Bustamante Daza, director de Biblioteca, a la doctora Verónica Cecilia Álvarez Angulo, directora de Derechos Humanos, y el que les habla es el vicedecano de la Orden, soy el abogado Julio Matías Junta. Habiendo escuchado al señor fiscal, al señor juez, ahora nos toca, y también a la defensa de la mujer, que también ha participado, la mujer que es agraviada, y todas las limitaciones y todo lo que hemos escuchado nos lleva a nosotros a una reflexión profunda. Es necesario a la policía, a la seguridad ciudadana, un trabajo coordinado. Hemos visto ya el gobierno está interesado en esta problemática, ya está hablando de centros, que le digo, donde estén todos presentes los actores para poder restar ya que esto no crezca más, porque ya está en el entorno familiar, está en el ámbito educativo. Bueno, esta es la instrucción para que creo que regrese a darnos ¿Hola? Sí. Bueno, voy a bajar porque tengo ahí las diapositivas. Sí. ¿Van a pasar? Bueno, les voy hablando. Les cuento que para mí es muy grato estar aquí. Les felicito porque es el primer paso. El estar aquí es que demuestran que son personas sensibles, que están conectados con un problema tan grave como la violencia de género. Agradezco a todos los ponentes, a los diferentes operadores de justicia que me han permitido visualizar y confirmar muchos de los temas que se hacen en Perú, cómo se hacen, cómo se están trabajando. Miren,
estudié en la Universidad de Lambayeque y fui a España a hacer la especialidad en Derechos Humanos. Luego me especialicé en migraciones y en el 2007 hubo la oportunidad de participar en un programa que le contaba a justamente la psicóloga que ha venido en representación de los Centros de Emergencia Mujer, que era lo mismo que su programa, pero salían de la sociedad civil. Quiere decir que organizaciones que se llaman ONG se presentan y ganan convocatorias que se hacen a nivel de país, pero también a nivel europeo. Y en el programa que yo trabajé era un programa financiado por la Unión Europea y el Ministerio de Trabajo de España. Miren, tenía las mismas figuras, tenía la trabajadora social, la psicóloga, la abogada, psicóloga de niños y psicóloga de la víctima. Así hay muchas organizaciones, y estaba preguntando si aquí también la sociedad civil trabaja así. Es muy importante lo que hace el Ministerio de la Mujer, que lo conocen, ¿no? Miren, luego, bueno, seguí el trabajo, trabajó muchos años, pero yo era la abogada de un programa de atención a víctimas de violencia de género inmigrantes. O sea, siempre trabajé con mujeres de Perú, de Venezuela, de Argentina, de Bolivia. El programa tenía la misión de ayudar a las víctimas, porque se supone que una víctima, cuando es inmigrante, maneja un lenguaje especial, una forma de ser especial. Veníamos de países donde la violencia prácticamente está naturalizada, a veces inentendible para países como Europa. España también es un país machista. Resulta que en España, antes del 2004, pasaba casi lo mismo que en Perú. Parece mentira. La policía también era reticente en ese momento. Y cuando llegaban las mujeres a denunciar, les recomendaban que mejor regresen a su casa porque era muy difícil, muy complejo. Igual pasaba con los demás operadores de justicia. Porque no estaba normado la violencia de género como aquí. Miren, desde 1979, 1980, las convenciones de Naciones Unidas y los organismos internacionales trabajaban ya manifestando que la violencia de género era uno de los delitos más graves, más grandes. Todo el mundo lo opina. La Organización Mundial de la Salud manifiesta que es un problema de salud. Tanto así que cuando ustedes se van a un centro de salud de España, encuentran un dossier que le dice, mira, si tú tienes problemas, tal vez de orden incluso físico, revisa por si esto no sea un reflejo de los problemas de violencia que se viven y que no se denuncian. Esta situación ha sido muy grave y la menciono porque yo sé que en este momento en el Perú tenemos una situación muy grave, muy grande. Miren lo que sucede en España. España vivía problemas tan grandes y tan graves como este. Y resulta que también se inició con mujeres como las que han estado siendo víctimas de violencia. Cuando una mujer es quemada también en España, sale toda la sociedad civil y exige, reclama una ley, y es así como se da la ley 1/2004, la ley de medidas de protección. Pero ¿qué sucede? Esta ley no solo fue una ley, sino que se le dotó, se hizo políticas públicas e inmediatamente se dotó de una gran cantidad de dinero para que se pueda ejecutar. No sé quién va a pasar las diapositivas. Miren, esta ley, cuando se dio y fue aprobada por unanimidad, nunca España se imaginó que iba a ser un país paradigmático en mostrar cómo se debía trabajar la violencia de género. Nuestra ley, la 3364, tiene mucho de la ley 1/2004. Pero miren, así como España se sujeta a convenios internacionales que vienen de la ONU, nos sujetamos también a las políticas de la Unión Europea. Y la Unión Europea marca muchos de los temas a seguir. Pero, ¿qué sucedía con España? España estaba muy sensibilizado. Las mujeres feministas hicieron un gran trabajo y las organizaciones de la sociedad civil en sensibilizar que esto tenía que cambiar. Miren cuántos años. Es que si nos ponemos a pensar, a veces es una cuestión de sentido común. Estamos, ¿en qué año? Estamos siglo XXI y todavía hay una diferencia marcada entre hombre y mujer. Demostrada, sin lugar a dudas. Y también lo podemos mirar en el salario.
¿Qué sucede? Son sociedades patriarcales con un machismo exacerbado. Miren, España ha trabajado mucho el tema del machismo, muchísimo. Perú tiene una misión de trabajo con esto. ¿Saben qué? Cuando yo trabajaba en este programa, el común denominador de todas las mujeres de diferentes países de Sudamérica y Centroamérica era que muchas habían denunciado ya en Venezuela y ellas habían llevado la nada. Mírense, ahí no podían, y ellas tenían, cuando iban al programa, primero para entrevistarse, ellas pensaban que iba a suceder lo mismo en España. En España, la ley se ha hecho, pero la ley se aplica. Miren, ¿podemos pasar la primera diapositiva, por favor? Miren, esta ley parte de un protocolo. Para comenzar, tiene sus fundamentos iniciales. Y todos los operadores de justicia, todos, parten de cada uno un protocolo, pero todos manifiestan una cosa. La violencia estaba en la parte privada. El Estado tiene que sacarla, tiene que hacerla pública, porque tiene que luchar por la célula básica de la sociedad, la familia. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? ¿Qué es lo que tenemos que lograr en Perú y en todos los países de Sudamérica? Esto, que la violencia de género es un delito. Miren, recién en el 2015, ¿qué pasó con Perú? Miren, así como España, la base es todos los reglamentos internacionales y la Unión Europea. Para Perú es este convenio de Belén do Pará, que se firma en 1996. ¿Cuánto tiempo? Ya en 1996 se había dicho que la violencia de género es un delito, que nuestros países atravesaban los peores casos gravísimos de violencia. ¿Hay violencia? No, es la misma. Hay varios informes de ENDE que Perú es uno de los países más violentos conjuntamente con Ecuador y Bolivia. Y se han marcado el movimiento de violencia. O sea, ahora recién lo estamos visibilizando, porque la prensa y los medios de comunicación lo están poniendo en evidencia. Este es un trabajo de sensibilización que tenemos que hacer todos. La violencia de género es un delito. El que lo comete es un maltratador, tiene que ser por lo tanto un delincuente. Los menores son las víctimas directas. Se tiene que generar el reproche social. ¿Saben qué lo que significa el reproche social? Es decir, está mal, esto está mal, no se puede hacer. Debemos difundir en todos los países esto, no solo en Perú, pero hay dos puntos más importantes. La violencia de género no tiene ningún tipo de justificación. Y en los temas de violencia de género no cabe la conciliación, como lo decía muy bien el fiscal de familia. Decía, pero miren cómo ha estado Perú. Cuando se firmó en 1996 el convenio de Belén do Pará, ya se manifestaba que definitivamente esto era un delito. ¿Saben lo que dijo Perú? Perú dijo, no, lo vamos a trabajar como un tema de familia. Miren, no era un delito. Vamos a trabajarlo, vamos a tratar de ver lo que hacemos con el agresor y qué hacemos con la víctima, pero no vamos a ponerle esto que ahora es un delito. Recién en el 2015. Y miren, antes la violencia psicológica no era un delito, pero también en España, con la ley 1/2004, recién la violencia psicológica pasó a ser un delito. La otra, por favor. Pero, ¿qué sucede con España? Cuando se elabora la ley y se da esa gran dotación y se manifiesta que no hay peor delito que la violencia de género y que todos, pero todos, no solo los operadores de justicia, los operadores de justicia son los encargados de hacer cumplir la ley, de poner las disposiciones, cada uno en su diferente actividad. Pero es el sector salud, el sector educación y cada uno. Y miren, la violencia de género solo terminará a través de largo plazo, que es la educación. Lamentablemente, tenemos que hacer campaña. Y también la familia, que es lo básico. Miren, la violencia de género, dijeron esto el legislador, no es del ámbito privado. Porque claro, muchos decían, pero que se tiene que meter en algo que es mi casa, eso es lo que era antes, ¿no? Ahorita también en Perú decían, no, es que aquí en mi casa soy yo el encargado, y era un delito oculto, sigue siendo
Lamentablemente hemos visto hasta autoridades, hasta nuestros expresidentes metidos en temas de violencia de género, congresistas. Entonces, ¿por qué? Porque la violencia está naturalizada, es cultural. Y por eso es que el ministerio encargado les dice que hay que luchar para cambiar las bases, esas bases sociales, que son las que generan y son las que hacen que la violencia sea parte del sistema. La violencia de género es parte del sistema. Miren, cuando nosotros teníamos casos en España, llamaban a los familiares para decirle que se estaba produciendo, que por qué denunciaban. Si eso, alguien sabía que eran casos normales, que había pasado a la abuela, tatarabuela, excelente generación. Y los poderes públicos deben tomar medidas de acción positiva para generar los derechos de la mujer y luchar contra la discriminación. Miren, siguiendo la comparación con Perú, Perú no decidió enfocar el tema de violencia de género. ¿Sí? Ahora hay un tema, nosotros seguimos diciendo violencia familiar. Y es muy diferente la violencia de género de la violencia familiar. La violencia de género tenemos que ubicarnos en una sociedad patriarcal, machista y en la subordinación del hombre hacia la mujer. ¿Qué decidió España? Ser más específico. ¿Saben lo que dijo? Dijo, miren, trabajar, como decía las Naciones Unidas, porque nos basamos en el concepto de Naciones Unidas, trabajar con todos los temas de violencia sobre la mujer es muy complejo. De cada 10 hogares, 6 hay violencia, pero violencia del hombre sobre la mujer. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas de muchos países, de muchas convenciones internacionales y de muchos organismos internacionales que esto lo tienen muy trabajado. ¿Qué vamos a hacer? Dijo España. Pues vamos a trabajar solo este tema, la violencia del hombre sobre la mujer, como violencia de género. Todas las demás violencias las vemos en los juzgados de instrucción normal, que sería la violencia familiar, que sería del padre sobre el hijo, del hijo sobre el padre, los abuelos, como lo trabajamos todo, porque nosotros aquí la ley 30364 dice la violencia sobre la mujer y sobre el grupo familiar. Miren, no tenemos medios, no se han hecho políticas públicas, no tenemos la organización que tiene España, pero estamos abarcando todo, mucho más complejo todavía. Entonces nosotros decidimos solo ese tipo de violencia. Miren, a mí sí me gustaría que capten todo lo que ha hecho España, porque es bueno que el derecho comparado nos aporte soluciones. Yo creo que ahora, cuando yo les cuente cómo funciona en España, van a dilucidar tal vez cuál es el camino. Porque ¿qué está sucediendo ahora en Perú? Miren, la ley, como lo ha dicho muy bien el juez y el fiscal de familia, y también la encargada del Centro de Violencia Mujer, aquí en Perú se parte en dos. Dice, medidas del sistema de protección y la sanción. Entonces, pasamos a la siguiente, para poder explicar. Y la sanción. Entonces, lo que en España es, miren, solamente en España, ustedes se imaginan llegar a un lugar y todo sea violencia, son juzgados especializados. Allí no se lleva otro tema que los temas de violencia de género. El juez especializado en violencia, la abogada que lleva los temas especializada en violencia de género, el fiscal especializado en violencia de género, todos. Nadie puede trabajar en el sistema si no ha recibido la capacitación adecuada. Ese es un problema en Perú. Y la policía, me agrada, les felicito porque hay muchos policías aquí que son los encargados, son el eslabón, es el primer nivel. Miren, la policía necesita mucha capacitación. ¿Saben lo que sucede con este delito? Es un delito que se ha creado, pero no es un delito sencillo. Es un delito muy complejo. Tiene que ver con la familia, con la unidad y la célula básica. Y tenemos que entender, por eso es que es multidisciplinar. No es posible entender, o sea, todos los operadores, cuando recibimos la capacitación y la policía, que la recibe muchísimo, pues sé que hay una capacitación increíble en España en la policía, tienen que saber de todo, de psicología,
de antropología, de sociología, tema legal. Tenemos que entender lo que vive la mujer víctima de violencia de género. Tenemos que entender que esta mujer tiene que denunciar al hombre con el que ha decidido unir su vida y que tiene hijos. Es por eso tan difícil. A veces decimos, ¿por qué después retira la denuncia? Hemos hablado, nos han dicho, la dependencia económica. Pero sobre todo, tenemos que entender el círculo de violencia, lo que nos dicen los psicólogos. Es muy importante la próxima conferencia que haya psicólogos para que nos permitan ver lo que está evidenciando. Ella no se da cuenta de que está mintiendo, es bien difícil darse cuenta. Pues, menos cuando está naturalizado y menos cuando ha visto violencia en su hogar, en sus padres, en sus primos, en su familia. A esto le llamamos naturalizada y es parte de la cultura. ¿Qué hizo España en tutela institucional? La creación de la Delegación Especial de Gobierno contra la Violencia de Género, la institución marco. La creación de un observatorio estatal que también lo quiere hacer el Ministerio de Trabajo, pero que hasta ahora no termina de aterrizar. La creación del juzgado de violencia, que también ya se escuchan voces, lo ha manifestado el presidente, decir que sería muy acertado la creación de estos, y creo que ya hay un dispositivo legal para comenzar y trabajar en un proyecto piloto. Y la especialización de todos los operadores, de todos. Miren, allí en los centros médicos, por eso es necesario también el personal sanitario, porque miren, a veces llega una mujer en España y llega con un golpe, pero ella no manifiesta que ha sido tema de violencia, no lo dice, pero sin embargo, el médico, por protocolo, está obligado a hacer preguntas. Y si él se imagina que hay violencia de género, él tiene que reportarlo en ese momento a la policía. En el tema de educación, si los menores hablan de violencia y hay indicadores de violencia, los profesores están obligados, todos están obligados. Y ahí la ley se cumple. Se cumple en violencia de género en un alto porcentaje. Y así tenemos problemas. O sea, ¿cómo será? Hay que trabajar muchísimo. La siguiente. Miren, derecho de las víctimas. ¿Qué está pasando aquí? Miren, cuando una víctima... Sí, aquí lo dejo así. Miren, cuando una víctima se acerca, nosotros tenemos otros problemas. ¿Saben cuáles son nuestros problemas? Ahora nosotros luchamos. Miren, ahí hay abogados del turno de oficio para todas las víctimas. Cuando la dependencia policial llega una mujer víctima de violencia de género a una dependencia policial, el policía levanta el teléfono al colegio de abogados y dice, en este momento necesitamos un abogado del turno de oficio. Y nosotros llegamos inmediatamente. Antes de poner la denuncia, conversamos con la víctima. Miren lo que vive la víctima, es que la víctima no tiene idea de que está, tiene idea de que está maltratada, de que está mal, pero es que muchas veces no tiene idea ni siquiera de los delitos que están implicados. Porque, por ejemplo, podemos poner lesiones, pero si ella a mí me comenta, mira, me pegaba la semana pasada, hace un mes, entonces ya hay otro delito, habitualidad. Si me amenaza de muerte, otro delito, amenazas. Entonces tenemos que hablar y además, ¿saben qué? ¿Cuáles son? Últimamente todo lo que pensamos decir que la denuncia es la base, por eso ustedes policías, la denuncia es la base. ¿Cómo se presenta la denuncia? Porque esa denuncia es el punto de partida, es la que se presentará luego en el juicio. Entonces la denuncia tiene que estar bien preparada. Y eso es lo que dice CEPAL. A nivel de Latinoamérica dice que Perú hasta ahora no está cumpliendo lo que dice el convenio Belén do Pará en la presentación de una buena denuncia, como debe ser, para poder luego trabajarla y que no se caiga luego el proceso, ¿verdad? El legislador en España ha sido contundente. Ha visto que el tema de la víctima es antes que nada. ¿Qué pasó con Perú? Para ir comparando mientras hablamos, ¿saben qué? Perú decidió trabajar el feminicidio antes que la violencia que sucedía en todas las casas. De 10 a 8, de 10 a 9. Fue y comenzó a trabajar en esta corriente que se lleva en Sudamérica, que es trabajar con la cúspide, o sea, con lo máximo, con la expresión última de lo que es la violencia. Está muy bien que se trabaje con eso, por supuesto que sí, pero antes había que tenerse que trabajar con el tema de violencia. Por eso es que estamos en 2015
y recién la violencia de género es delito. O sea, necesitamos dar, imagínense, nosotros lo decidimos en el 2004, llevamos 14 años, pero sin parar, y creando instituciones, creando organizaciones y capacitando. Es muy importante la capacitación. Cuando yo he tenido la oportunidad de conversar con los diferentes operadores aquí en el Perú, eso es lo que falta. Y hay diferentes criterios. Y entonces, ¿saben qué es lo que falta? Los protocolos, que es un marco. Que la ley dijo que lo primero que se debía hacer en el momento de dar la ley, generar protocolos. La policía tiene un protocolo marco. En todo el país se aplica lo mismo. Si alguien te salta algo, ahí está mal. Igual para el operador de justicia, igual para el fiscal, igual para el juez. Ahora una cosa muy importante que vamos a filosofar. Miren, ¿qué les parece? La violencia de género dicen que es un delito. Y entonces, ¿quién lo tiene que llevar? No tiene que llevar la familia. ¿Qué familia? ¿Por qué en Perú se parte en dos el proceso? Yo les voy a comentar cómo es el proceso. Me voy a trasladar a España por un momento, me voy a imaginar un proceso para que ustedes vean cómo es. Estos son los derechos que tiene la víctima. Mira cómo sucede. Cuando una víctima va y tiene inmediatamente el abogado un oficio completamente gratis para todas, en ese momento todo lo que se elabora se le da una copia, porque tiene derecho a conocer cómo va a ser eso. Y yo, abogada, le informo, mira, esto es un tema de violencia de género, va a ser así, mañana vamos a ir a los juzgados, va a haber una audiencia, va a haber un juicio, vamos a llamar a los testigos, él va a estar detenido. Eso sí, en España, el tema con respecto a los agresores es como aquí flagrancia. Todos van detenidos, todos van detenidos, y en ese momento, cuando nosotros nos citan, tenemos las mismas 76 horas que dice la ley en Perú, pero aquí la ley en Perú dice para otorgar las medidas, pero nosotros esas 76 horas son para ir a una audiencia que tiene 3 fines. Ahora les explico, vamos a pasar que ya sabemos todas las medidas, y añadido las sociales. En el momento que se presenta la víctima, en ese momento a todas las víctimas se le ofrece también un albergue. Pasamos. Miren, en el momento, en el 1/2004, la ley de medida de protección, se cambian todas las legislaciones, así como pasa en Perú. El derecho, el código penal, código de procedimientos penales, código de procedimientos civiles, el código, cambiamos toda la legislación, y a la vez tenemos una legislación que es la 1/2004. Pero esto ha ido generando más y más cambios. Miren, con respecto a los inmigrantes varió de una manera radical, porque cuando el inmigrante el agresor es inmigrante, pero cuando tenía papeles, pues se le retiraban los papeles, claro. En unos casos le deportaba, en otros no, en todos los casos, pero la víctima, cuando no tenía papeles, a ella inmediatamente se le daba, y fue mejorando, de tal manera que era casi inmediato y muy ágil. Miren, introducimos todos estos delitos, que son las coacciones leves, las amenazas leves, y luego había faltas leves. Una cosa muy importante, que la ley, en el momento de darse, se dijo de que en los casos de violencia de género todo era delito, todo. No necesitamos 20 días, es una exención especial, no como en los otros casos penales que necesitamos para diferenciar de delito de falta. Eso en Perú se ha ido haciendo, pero poco a poco, ¿verdad? Comenzó con 20 días, luego se cambió. Yo cuando vine hace 2 años al Congreso, yo me quedé asombrada porque creían que ya estaba la exención especial con la que trabajamos en España, que todo es delito, que se trabaja de la misma manera, para todo, claro, viendo si son lesiones leves, lesiones graves, pero todo. El tema psicológico también es complejo para nosotros trabajar, ya les explicaré. Vamos a la otra. La tutela. Aquí, bueno, lo que más o menos les he explicado, que parte de reconocer que esto es multidisciplinar, que tenemos que contar con todas las disciplinas. Y tiene que ir paralelo en todos los sectores, en todos. O sea, la violencia, como la ve España, es una lucha frontal. Y miren, España decidió la lucha, pero no crean que España es el primer, ocupa el número 18 de Europa.
no es, sino que fue en los movimientos que se sucedieron. En ese momento estaba el Partido Socialista, que tenía toda la intención de colaborar con el proceso, y todos los agentes que estuvieron de acuerdo en que tenía que hacerse, que tenía que ser contundente, con una gran dotación, de tal manera que ahora tenemos estos juzgados especializados en todo el país. Una cosa muy importante que teníamos, que fue la creación del fiscal contra la violencia de género, que sería un punto muy importante también para el Perú. El fiscal que sea el fiscal para la violencia de género, tal y como se hizo en España. Pues eso, que la tradición española es la especialización en todo, y se creyó que en los casos de violencia de género la especialización es básica. Yo creo que es básica. Eso es uno de los puntos de desinformación y contradicción que tenemos en Perú para la no aplicación acertada, creo, de la ley. La siguiente. Miren, aquí, ¿qué es la violencia? Ya les había dicho que nuestro concepto es completamente diferente al concepto de España, ¿no? Nosotros solamente trabajamos la violencia como física, la violencia física psicológica, que incluye las agresiones contra la libertad sexual, las amenazas, las coacciones, la privación arbitraria de la libertad, pero que se ejerce sobre las mujeres, lo que les decía, del hombre sobre la mujer, nada más, por quienes hayan sido sus cónyuges, o una relación análoga a ella, que puede ser la de convivencia, ¿no? Ese es nuestro concepto. Ese es el concepto con el que trabaja también Naciones Unidas. Nosotros prácticamente extrapolamos, pero es hacia todas las formas de violencia sobre la mujer, pero nosotros decidimos primero trabajar esta y luego hemos ido generando en la ley. Por ejemplo, en el 2015 ha habido un cambio, se trabaja más la trata. Por ejemplo, en España, como es un país con bastante inmigración africana, ellos hacen la relación sexual, la extirpación del clítoris, ahora es un delito. Los matrimonios forzados, que son de la India, que les hacen casar desde pequeños, también es un delito. Entonces hemos ido aumentando, y hemos aumentado también los delitos que tienen que ver todo con los medios de los TIC, los medios informáticos, celulares, medios que ahora se los voy a explicar. Con o sin convivencia, la relación puede haber terminado, pero de todas maneras se da la figura de violencia de género. Comparamos con lo que dice. ¿Saben dónde está este concepto? Así como nosotros extrapolamos de la ONU, Perú copió, extrapoló, porque él se rige con convenios internacionales y él tiene el mismo concepto que tiene el convenio Belén do Pará. Como se basa y es la corriente muy ligada a lo que es el feminicidio, comienza violencia contra la mujer, que el integrante del grupo de familiar, como les decía, es cualquier acción, conducta que le cause muerte. Eso es lo que me llama la atención, comienza con la muerte. Porque como ha trabajado tanto el feminicidio, digo yo, y trabajó en ese momento en 1996 el convenio Belén do Pará, luego dice daño o sufrimiento físico y sexual, luego dice, como nosotros lo decimos, o psicológico por exposición, tanto en el ámbito público como privado. Y yo les estoy diciendo que España decidió trabajar solo el tema privado, o sea, del hombre sobre la mujer, no en el ámbito laboral, entonces las otras formas de violencia, ¿no? Comunidad dice que sea perpetrado o tolerado por los agentes del Estado. Esta es la comparación. Miren, si se dan cuenta las diferencias que vamos teniendo en lo que ha sido Perú. Esto es en lo que es la violencia física y la violencia psicológica que nosotros trabajamos, pero Perú también dice las agresiones, la violencia sexual, que no es lo mismo que violación, porque aquí no tiene que haber penetración ni nada. En la violencia sexual, que se hizo en base a una sentencia que se dio por las mujeres, que se sucedió con las mujeres terroristas, en cuanto al tratamiento que le daba la policía, que esa sería una sentencia muy interesante que la lean, y también la económica. Nosotros no trabajamos en el tema económico. Ya, miren, este es el marco sobre el cual nos regimos. Miren, muy importante, ya les he dicho que a corto plazo es la punición, es un delito, está castigado, no se debe hacer, porque eso genera en la sociedad que no debe ser. Eso tenemos que generar. A veces lo tenemos que hacer de manera así, coacción, como cuando se dio con el cinturón, decirles esto no puede ser, o sea, la sociedad está mal, de alguna manera tenemos que cambiarla.
la punición que sea delito es acertado. Tenemos que ver que está mal. ¿Por qué no va a ser delito? Es un delito, y el peor de todos. Y es un delito que venimos, miren, más de la mitad de la población lo venimos cargando en nuestras espaldas, o sea, las mujeres, ¿no? Igual Perú, igual España, tenemos la ley de igualdad, que se trabaja en los centros escolares y en todo, es muy importante. También la ley de igualdad tendría que ser un punto básico para terminar con la violencia a largo plazo, es muy importante. Y luego, miren, aquí se llaman los gobiernos regionales, que ya son las comunidades. Miren, las comunidades trabajan muy bien. Las comunidades incluso tienen una ley, y en algunas comunidades la ley es más amplia, es como la de Perú. Trabajan no solo la violencia de género como la relación del hombre sobre la mujer, sino todas las demás violencias. No quiere decir que el hombre no denuncie, el hombre sí puede denunciar, por supuesto, pero eso se ve como violencia familiar, no como violencia de género. La violencia de género estaba agravada, está agravada. Se utilizó la ley positiva. Miren, en el caso del feminicidio, también el país, dada la gravedad, ha utilizado el derecho positivo. Este es un delito muy grave, y cuando lo haga el hombre sobre la mujer está agravado. Y hay una experiencia por ahí que dice que está yendo tal vez contra la igualdad. Nosotros vamos aquí contra la igualdad. Nosotros, cuando el hombre sobre la mujer realiza un acto de violencia, está agravado. Tiene más pena que si lo realizaría la mujer sobre el hombre. Luego le voy a explicar y también le voy a mostrar la sentencia, que ya se llegó a aclarar eso ante el Constitucional. Seguimos, ya son todas las disposiciones, pero ahora en el 2015 hubo todo un cambio y han habido más disposiciones. Ahora está la ley del estatuto de la víctima, se legisló acerca del menor, pero no en el menor la protección, que sí también, pero se cambió la ley 1/2004 y se puso al menor como víctima directa. O sea, el menor, al ver los hechos de violencia, no es que le peguen a él, es que él, al ver los hechos de violencia que sucede contra sus padres, contra su madre, él es dañado psicológicamente. Miren, los psicólogos dicen que de 0 a 9 años ese niño va a formar el 80% de lo que va a ser su actuar, solo el 20% después. Entonces, ¿qué estamos formando? Si ven maltratadores, estamos perennizando la violencia. Un problema muy grave, necesitamos el cambio. Tenemos que cambiar, y los niños tienen que ver que esto no puede ser, esto está mal. Les genera problemas de todo tipo. Nosotros hemos trabajado muchos años, porque nos reuníamos y veíamos todo lo que le sucedía a la misma familia con la psicóloga de los menores. Común denominador, los menores que sus padres tenían violencia de género, tenían problemas de violencia de género, problemas en el colegio, problemas en la inserción, problemas de adaptación. Y luego, cuando los niños crecían, que hemos visto crecer, porque el programa duró muchos años, intentaba ser maltratador de su madre. Miren, hay que corregir la violencia, hay que terminar la violencia. La violencia contagia. Eso lo dice la OMC, el Organismo Mundial de la Salud, dice eso, no son mis palabras. Seguimos con el... Bueno, estas son todas las reformas y todos los nuevos delitos que en el 2015 entraron a batallar. Ahí dice ley de dispensa para declarar 173 de la ley de ejecución criminal. Ese es nuestro problema, miren. En España, a través de todos los años queremos derogar ese artículo, porque ese artículo hace que las mujeres se piensen, porque ese artículo obliga al juez, a la policía, a todos los operadores de justicia a decirlo antes de que se inicie el juicio. Señora, ¿sabe usted que el artículo 173 de la ley de enjuiciamiento criminal dice que usted, si quiere, no puede denunciar a su pareja o expareja? Algunos dicen, ¿será que tengo la opción de no hacerlo? Muchas declinan. Ese artículo es nuestra lucha y hace mucho intentamos que ya no esté. Vamos a ver si se logra la nueva Delitos en el Código Penal, bueno, ya hemos hablado de esto, hubo un cambio también, antes era delito grave, delito y falta, ahora es delito grave y delito leve, fue un cambio en el léxico, también con respecto a imputados, se les decía agraviado, bueno, eso creo que es más interesante, vamos a continuar
para ir rápido a cómo se desarrolla el proceso. Los cambios ya creo que voy a ir al proceso en sí para que tengan opción de pregunta. Miren, el itinerario penal, eso es lo que yo quiero que vean. Miren, en el 2015 se dice que la violencia de género es un delito. Y si es un delito, yo me pregunto, ¿por qué lo lleva al inicio de familia? Y miren qué extraño. Si les miro cómo se desarrolla el proceso, dice, primero la protección. Entonces, la víctima va a la policía, denuncia, en ese momento se corre traslado al juez de familia. Y el juez de familia lo único que ve es el expediente para ver si da las medidas o no. Miren lo que hacemos nosotros. Se denuncia. Ya hemos dicho que prácticamente en todos los casos hay flagrancia y que la policía está autorizada a entrar en los domicilios. Vamos a suponer, hago una llamada, soy víctima de violencia de género, en ese momento el dispositivo llega en 5 minutos, sabemos que es algo de gravedad. En ese momento la víctima es llevada a un centro de salud y el agresor es llevado, pues ya saben, a la dependencia policial también para que venga su abogado, firme y luego vaya a los calabozos. En ese momento se arma el expediente, la policía llama al juzgado y le dice, mire, tenemos un caso de violencia, lesiones, ¿para cuándo el juicio? Mañana a las 9 de la mañana, mañana a las 9 de la mañana en los juzgados de violencia. La víctima, llegamos, yo le comunico todo lo que hay, que mañana vamos a estar en un juicio, que en ese juicio van a estar todos, va a estar el fiscal, va a estar el juez, le explico cómo va a ser, porque imagínense el paso que da una víctima en la denuncia. ¿Cómo será lo que vive, que ha tenido que llegar a un eslabón más a denunciar al que hasta ese momento era su pareja? Al día siguiente yo, abogada, llego y tengo cita en el juzgado número 5, por ejemplo, que están de turno, porque ahí todos se turnan. Nosotros estamos de turno 48 horas, los juzgados de guardia también están de turno 48 horas, voy al juzgado de turno y en ese momento lo primero que digo, entro con la víctima y le digo que por favor tenemos un informe del centro médico, pero que necesito que el forense dé su informe también. Entonces ella bajan a médico forense, tenemos el informe, miramos si hay testigos de los hechos que ha pasado, si hay testigos, si los testigos son los hijos, más o menos ya tengo todo el cronograma de cómo va a ser el juicio. Porque miren, allí en ese juicio se ven 3 cosas. Primero, la orden de protección. La orden de protección es la resolución que va a dar el juez sobre medidas penales y civiles. Lo que aquí se llama, las medidas penales llaman aquí medidas de protección y las medidas civiles le llaman las medidas de cautelares. Es lo mismo, pero nosotros lo englobamos en 2 y lo solicitamos los 2. Para esto, en la policía, la víctima ha solicitado la orden de protección. Se llena todo un formato y también se hace el informe de riesgo, que ahora ha aumentado. Se lo hace el informe de riesgo y también llena ese cuadernillo que es para solicitar la orden de protección, por el cual dice que no puede estar cerca, que es un riesgo y todo lo demás. Les ponemos en ese cuadernillo. Al día siguiente vamos y como ya hemos solicitado la orden de protección que lleva las 2 medidas, miren, las 2. Miren otra cosa, la ley 3364 dice en la legislación en papel que se pueden solicitar las 2. O sea, tanto las medidas de las cautelares como las de protección. Pero ¿qué resulta? Miren, estaba yo en una conferencia en una universidad y el fiscal que decía, lo que yo también había extrañado, pero no me terminaron, me dice, me extraña que en todo el trabajo que yo llevo, nadie pide las medidas cautelares. No sé por qué. Yo decía, tampoco no sé por qué, porque está facultado, sino que no sé, no lo desconocen, no sé. Pero en ese momento se solicita todo. Pero miren una cosa, allí es más difícil obtener la orden de protección. Ya quisiéramos, porque miren, no solo tiene que haber las circunstancias que nos hagan ver que está el delito de violencia, sino tiene que haber una cosa más, que es el riesgo. Eso es muy importante, el riesgo. Y tercero, tenemos también que esté sopesado la medida que vamos a dar, porque esa medida da origen a muchísimas cosas. La orden de protección es una orden de protección en todas sus palabras, y la policía es encargada de cumplirla y se cumple.
Nosotros tenemos casos de quebrantamiento día a día, que es lo que aquí sería para la policía. Sería cuando se incumple la orden, yo le llamo quebrantamiento. Y aquí es desacato, perdón. Miren, lo que sucede es que ya estamos, yo llego y entonces entro con la víctima y el fiscal está antes que yo. Miren, el fiscal es el primero en solicitar, si ve los hechos, por eso yo digo, bajo los principios de inmediación, de oralidad, pero no juntamos a la víctima, porque ahí la ley se preocupa, la ley de Perú dice, no, nosotros también nos preocupamos de eso. Cuando llegan los juzgados, ella pasa a una sala especial donde no vea al maltratador, claro, porque el maltratador está abajo en los calabozos, ¿verdad? Y luego, la víctima, nosotros ya tenemos otras exigencias, ya no solo decimos que debe estar de la mano de su abogado, decimos que debe estar de la mano de un psicólogo, como los países escandinavos. Saben que en los países escandinavos el psicólogo es la base y está acompañando en todo momento a la víctima. Entonces, una vez que entramos y que la jueza lo primero que le dice es el famoso artículo 173, luego le hace las preguntas del caso, cómo sucedieron los hechos, luego pasa el fiscal también a preguntar, luego la abogada de la acusación, que sería yo, también paso a preguntarle, luego el abogado de la defensa. Una vez que sale la víctima, entra el agresor, igual todo el mundo le hace las preguntas, y luego si hemos tenido testigos de los hechos, entran los testigos, y en ese momento se va a producir el primero, el artículo 544 ter, que es el que nos solicita la orden de protección. Entonces el juez le dice al fiscal que se pronuncie, y el fiscal va a decir que en base a todo, que la víctima ha dicho un relato coherente, que es igual que dijo una policía, que se le ve el sufrimiento, que vemos que hay indicios porque ella no ha tenido ninguna contradicción, pero él sí, estoy poniendo el caso, podría ser lo otro. Entonces solicito la orden de protección. Por lo tanto, solicitamos las medidas penales y civiles. Medidas penales, iguales que las de aquí: retirar del domicilio, que no se acerque a la víctima a 500 metros, ni a su domicilio, ni a su centro de trabajo, que no le escriba, ni él, ni otros, ni por medio escrito, ni internet, ni teléfono. Totalmente prohibido. Y luego las medidas civiles, en este momento. Solicitamos la manutención, 300 euros, solicitamos la guardia custodia, depende, porque ahora la ley fue más allá, como hemos visto los casos de violencia y la necesidad de que el menor muchas veces no esté con el padre, pues incluso la pérdida de la patria potestad. Una vez que ya tenemos esto, y claro, mi misión es, me adhiero al fiscal, porque ya el fiscal me lo dio todo, eso es lo que yo quiero, que se den todas las medidas, puedo aumentar, y luego después pasa al abogado de la defensa, por supuesto se opone a todo, en base a la presunción de inocencia, en base a lo que él deriva y en base a cómo se han relatado los hechos. La juez emite que sí a la orden de protección. En ese momento tenemos ganado el 50%. Pasamos a la segunda parte, que es ver si el detenido se le da la libertad o pasa a detención. La mayoría se le da la libertad, la mayoría. Porque les decía y estaba contando que para nosotros que vaya a prisión necesita 2 años un día. Y necesita ser reincidente. Cuando yo es residente, pues el juez dice no, sale en libertad y todo depende del proceso, se realiza en libertad. Ahora, la segunda parte, que les decía, ya está la orden de protección, tenemos las medidas civiles y penales. ¿Ahora qué? Se le dice al fiscal que se pronuncie sobre si cree conveniente sobreseimiento, bueno, el sobreseimiento en este caso no, porque ya dio las medidas de orden de protección, entonces ya tenemos que el caso es grave y que hay violencia. Que vea si todas las pruebas ya se actuaron, que se produzca el juicio penal, que sería en 2 semanas. El fiscal efectivamente dice, todas las pruebas ya se han realizado, el delito está clarísimo, juicio penal en 2 semanas. Yo me adhiero igual, digo que todo ya está, porque está clarísimo, ¿no? Cuando hay orden está clarísimo, cuando no hay orden es que está más difícil la situación. Y sigue el turno al abogado de la defensa, dice que no, igual no, prisión, siempre negarlo, oponerse. Tenemos el juicio en 2 semanas. Se han realizado los 3 puntos claves. Miren, esta audiencia
Esta audiencia yo la veo clave. Pónganse a pensar aquí. Aquí dice 76 horas, pero para dar la orden de protección. Y los separan. ¿Y por qué? Y ahí también la ley dice una audiencia. ¿Y por qué esa audiencia no puede ser esta audiencia? Me pregunto yo, que es una audiencia en donde están todos los operadores. Ay, por supuesto, siempre se cita la policía. La policía que entró en el domicilio, la policía que ha tenido contacto, siempre se les cita, son testigos de referencia, ¿no? Acá hay un punto muy importante. Avanzamos para ver si está quién puede denunciar. Ya sabemos que es lo mismo que aquí también. La orden de protección, que ya hemos dicho es insuficiente, situación objetiva superior, ya también lo hemos manifestado. Seguimos. Esas son las medidas civiles, que también ya le hemos dicho. Las medidas penales, prohibición, negligencia, todo quebrantamiento y desacato. Miren, bueno, ha venido la sentencia. ¿Puedes pasarla? Porque quiero antes decir, estamos en el juicio penal, sí. Para terminar con el juicio, aquí tenemos lo que es, más, avanzar. Vamos a pasar eso. Miren, aquí yo he hecho, miren, lo fundamental que yo veo para Perú, importantísimo, porque hay muchas medidas que se pueden hacer, pero toma su tiempo. Los juzgados especializados ya dicen que se van a hacer, toma su tiempo. Pero ¿qué es lo más importante? Que en este momento se capaciten y en este momento se elaboren protocolos para que la policía sepa cómo actuar. Miren, señores policías, como se trabaja en España, como trabaja la policía en España, hemos tenido que cambiar, porque ¿saben qué tenemos que cambiar? El chip. Tenemos que cambiar el imaginario social. Lo que pasa es que hemos naturalizado la violencia a tal grado. Miren una cosa, a la víctima no la podemos ni juzgar. La víctima está dando un paso definitivo. No le digamos, ¿y qué habrás hecho? Pues es imposible. Miren, cuando yo iba a los juicios y muchos de los agresores decían, miren, es que ella me saca la vuelta, miren, la encontré con uno, mira. La jueza le decía, perdone un minuto, le he preguntado por la vida privada de la señora. Yo le estoy diciendo, ¿usted la golpeó o no la golpeó? Dígame. No, pero la golpeó, sí, la golpeé. Pues eso es lo que interesa, estamos jugando un delito, no las acciones. Por eso es que la violencia es injustificable. Pero sin embargo, cuando uno pregunta, la mayoría de los peruanos dicen, no, mira, algo habrá hecho. Esos son los mitos, los estereotipos y los prejuicios que tenemos que ir cambiando si queremos dar pasos decisivos en el cambio de lo que es la violencia de género. Si avanzamos. Esto es muy importante para la policía. Me encantaría trabajar un modelo de denuncia, como lo tenemos nosotros, lo que lleva, porque ese modelo es muy acertado. Necesitamos abogados del turno de oficio que acompañen a la víctima que está en momentos difíciles desde la primera etapa. Quiero ver cuál es el orden. Sí. Seguimos. Miren, esta es otra vez más o menos cómo es el itinerario de trabajo, que creo que ha quedado claro que en España el itinerario para juzgar temas de violencia de género es más o menos el que se lleva aquí en Perú para flagrancia. Importante que tenemos que recordar: denuncia, detención, la víctima al hospital, al día siguiente, ahí se le ofrece si es necesario el albergue en el primer día y si no al día siguiente, juicio rápido, audiencia, medidas de protección, sabemos cuándo va a ser el juicio. Miren, el otro punto que les quería decir, porque no había pasado la otra diapositiva, tenemos ya que juicio penal en 2 semanas, pero cuando el caso no nos dan la orden, que es terrible cuando no nos dan la orden, y cuando se llevan casos, por ejemplo, de violencia de psicológica, es mucho más difícil probar, a no ser que la víctima saque un teléfono y se escuchemos la amenaza claramente, te voy a matar, o insultándola, porque claro, si tenemos el teléfono y la grabación, que eso ya nos da la orden, pero si no tenemos evidencia, es mucho más complejo. Me pasó un caso con una víctima marroquí, que ella por el tema del lenguaje era mucho más difícil de ser entendida. Cuando llegó a mi programa, vi la violencia por todos lados, había habido incluso violación sexual de su pareja, y entonces ella había denunciado 2 veces, y 2 veces se había sobreseído.
Mi labor como abogada fue decirle que vuelva a denunciar, pero claro, mucho más complejo. Ella denunció unos meses porque se archivó y ella no quería. Decía, no, yo solo quiero ser tratada por el psicólogo y mis hijos por el psicólogo porque vivo. Miren, ella ya estaba en una casa albergue, pero como no le dieron la orden de protección, luego se terminó. Ahí se terminó la ayuda y ya no tenía, tuvo que volver a la casa como maltratadora. Es terrible, la sigue maltratando, por supuesto. Entonces ella me dijo, ya no sé qué hacer, sus niños mal, se evidenciaba la violencia en los test que le hacían las psicólogas. Y entonces, yo ya se lo había dicho varias veces y entonces decidí esperar. Tal vez pensé que nunca iba a denunciar. Miren, llegó un momento que ella llegó y dijo, nuevamente me ha pegado, estoy mal, voy a denunciar. Pero, en tanto se lo pensaba que pasaron 7 días. ¿Ustedes creen que el juez allí, cuando han pasado 7 días, dice que hay riesgo? No, el juez me dijo, ¿por qué se han demorado 7 días? Esa es la pregunta. Le digo, si tú dices que es una mujer que se lo piensa, tiene los problemas, lo que nos dicen los psicólogos, es muy difícil denunciar. No, ellos me entienden. Ella había estado siendo tratada y tiene un informe psicológico de una psicóloga de otro programa que la trataba. Me personé como su abogada, que yo nunca soy la abogada de las víctimas, sino yo acompaño al abogado, armamos la estrategia y digo de que todo lo haga bien. No, en ese momento me personé porque conocía bien el tema y bueno, lamentablemente cuando nos dijeron que no nos daban la orden, les prometo que salimos, yo, la psicóloga y todo un poco más llorando, porque era un caso muy grave de violencia y necesitábamos la orden. Y el señor Pigorde, encima el agresor se nos acercó, íbamos las 3 caminando y el agresor se nos acercó, que llamamos en ese momento a la policía y él luego se separó. ¿Qué pasa? Cuando ya estábamos perdiendo el proceso, dije, solicito que necesitamos otras pruebas, porque si no lo archivaba, pero como dije que faltaban otras pruebas como era la exploración de menores, porque allá cuando se hace la entrevista a los menores se llama exploración de menores, que solo lo hace el fiscal de menores con el juez y los demás no tenemos opción de preguntar. Entonces, felizmente que lo aceptaron y se transformó, esto es lo que les quiero decir, que cuando faltan pruebas se transforma en procedimiento abreviado, que demora más o menos 8 o 9 meses. Dentro de ese proceso los niños estaban reticentes a declarar, no querían saber nada. Y yo decía, el proceso pues se nos va a ir, ¿no? Veía y sentíamos mucho, parecía que estábamos perdiendo. Miren, habíamos solicitado también que el juez ordene al equipo psicosocial que está allí que haga unas pruebas psicológicas de los menores, también de la mano, y también del agresor, porque el agresor era a todas vistas un agresor. Y todas esas pruebas dieron un indicador de violencia tan grande que incluso le estaban poniendo 3 años, no 2, que es la que casi siempre ponen y no van a la cárcel. Entonces nosotros prácticamente hablamos con el abogado y él estaba de acuerdo en que sea nada más 2 años, o sea, él quede en libertad, sea condenado, pero él quede en libertad para que también le siga contribuyendo con el mantenimiento del hogar, que era una familia muy pobre. Esto demuestra que la violencia psicológica al final, porque eso es lo que veíamos, se puede llegar a una conclusión positiva, ¿no? Porque, como les digo, es muy compleja. Aquí en Perú hay tanta desinformación y he participado de un próximo estudio que quiero hacer con Perú, comparado con el tema de... Y miren, hay tanta desinformación, hay que tener claro los conceptos básicos. Escuché que una jueza decía que la independencia económica, cuando una mujer dice que nosotros ahora tenemos independencia económica, entonces ya no hay violencia de género. La violencia no entiende de nivel económico, de economía, de poder, nada. Puede ser una mujer que gane muchísimo dinero, que sea muy poderosa, pero encima en su casa puede darse todo el proceso de una subordinación de hombre a la mujer, ¿verdad? No tiene nada que ver. Ese es otro punto que se tiene que tener clarísimo. No justicia, no conciliación y tampoco opción a que nada hace que la violencia se justifique. Nada. Eso tenemos que cambiar mucho. Entonces ya tenemos el proceso, avanzamos. Bueno, eso es lo que es, el juicio penal, claro, y ahora ese juicio penal que es a las 2 semanas cuando es el juicio rápido. En los casos que es juicio rápido, pues miren, allí la mujer, en estos casos, la víctima, la usuaria de nuestro programa, ahí se puede solicitar biólogo, porque claro, ella tiene tanta aversión a todo lo que ha vivido, a los casos de violencia, que no quiere ver en muchos
casos al maltratador, porque aquí cambia esa la inversa, el agresor entra antes y luego entra ella. Y como él puede quedarse allí, nosotros ponemos un biombo para que ella no lo vea en ningún momento, ¿no? Eso le cambia. Luego, miren, aquí hay otro punto importante. Cuando la víctima entra a declarar, decide declarar en esta audiencia primera que les digo, la audiencia después de la policía, ella pasa a ser testigo, que es una cosa muy importante, y ya pasa a ser testificar, no una declaración normal. Y entonces hay una sentencia del Supremo que dice, porque aquí como creemos, o sea, nos ponemos a pensar y decimos, miren, estos hechos de violencia de género suceden en un ámbito tan privado, tan que a veces no hay testigos. Entonces, se elaboró, se hizo esta sentencia en base a esta problemática, y entonces la víctima, pasamos para mirarlo, en los casos en que solo su declaración sea la base para dilucidar el problema, la sentencia de 1996, que por cierto está aquí también en Perú extrapolada y es parte del sistema ya, podemos decir verosimilitud del testimonio. Estos son los 3 requisitos para que su declaración tenga mucho más valor. Verosimilitud del testimonio, que todo coincida, que lo que dijo la policía es igual a lo que dijo en la audiencia, que lo que dice en la audiencia lo va a decir en el juicio penal. Ausencia de incredibilidad subjetiva, que no haya motivos espurios, quiere decir que no haya un ánimo de inaversión, que no lo haga por fastidiar, que es verdad, que el problema de violencia existe. Persistencia en la criminación quiere decir manifiesto 1, 2 y 3 veces que los hechos fueron así. Y también en muchos casos, pues también solicitamos a los testigos que de alguna manera, o a los hijos, que son los que en la mayoría de los casos son los que ven estos. Y todo esto hecho bajo estos principios: declaración, publicidad, contradicción, oralidad y mediación. Este proceso yo lo veo acertado, el proceso inmediato después de la policía. Pensemos en eso, y pensemos que eso tal vez podría ser el aporte, porque el derecho comparado, ¿cómo sucede y cómo están aplicando los temas de violencia aquí, en Argentina, en Ecuador, en España, que trabajó muy bien? Es un punto clave. Yo creo que este es un camino y un protocolo a seguir. Ahora, ¿qué sucede el año pasado en España? ¿Qué sucede? Miren, yo les digo, llevamos 14 años, se ha hecho muchísimo, muchísimo. Tanto se ha hecho que ya no se pone en duda que la violencia de género es el peor de los delitos, que tiene que ser castigado, que existe el reproche social, no se hacen chistes machistas, nadie pone en tela de juicio a una víctima. No podemos ponerla, ella va a denunciar y encima le dice, oye, ¿tú qué habrás hecho? Oye, ¿qué pasa? De repente las pasa. No, es que no puede ser, nosotros no podemos juzgar, por eso es que tiene que ir la psicóloga. Y por eso es que todos los operadores de justicia tenemos que tener los conocimientos, no solo de nuestra área, de todas las áreas, psicológica, antropológica, sociológica, de qué es lo que pasa con esa víctima. Ese círculo de la violencia estalla, luego le pide perdón y le acepta, luego vuelve. Entonces tenemos que conocer muchos procesos. Miren, ¿qué se sucede en España el año pasado? Ahora sí también les tengo que decir que nosotros no tenemos el nombre feminicidio, pero sin embargo sabemos y tenemos un conteo de todo lo que sucede con las víctimas que tienen como fin muerte, y que casi siempre anualmente son de 80 a 90. Eso es muchísimo, muchísimo para España. Se preocupa de cada caso. El año pasado, cuando íbamos por el caso 25, era junio, el presidente salió y todos los ministros le dijeron que esto era un asunto de Estado, que teníamos que hacer algo tan radical, para ver cómo terminamos con este flagelo que es terrible. Entonces sucedió la idea del plan de Estado. El Senado español llamó a 61 especialistas durante 3 meses para escuchar qué problema tenemos a la policía, qué problema hay en la recepción de la denuncia, qué problema hay. Llamó a los fiscales, llamó a los jueces, a la sociedad civil. Me tocó la oportunidad de ser una de las 61 especialistas porque me he especializado en violencia de género en colectivos migrantes. Fui con las propuestas, que de esas se han aceptado 5, y miren, el plan de Estado, a pesar de la crisis, miren, ustedes saben que España vive una crisis tremenda, hace como 5 o 7 años, que hizo que muchas cosas del sistema se socavaran, los psicólogos que
que tenían que ir a un aumento, todo el sistema, y eso perjudicó mucho al tema del avance. Pero en este momento, dada la complejidad, porque te he dicho que es un asunto de Estado, que todos los ministerios están involucrados, se ha dado una gran dotación y 2018 se está aplicando parte de este plan. Ahora, como lo más importante de un proceso es que haya propuestas, entonces yo con lo poco que he ido aprendiendo del tema Perú, que me falta todavía mucho porque lo que sé es el tema de violencia de género en España, ¿no? Trabajo yo ahí. Miren, lo que sucede con el tema de España es que cada día, ahora yo es que llamo, es que cada día salen nuevas disposiciones. Trabajamos día a día, sabemos que este es un punto muy grave. Yo les voy a decir un dato. ¿Cuánto creen que es el porcentaje de colectivo inmigrante en las encuestas, en las estadísticas? ¿Saben cuánto? 40%. Muchísimo, muchísimo para el colectivo inmigrante. Y eso es un indicador que nos hace ver que toda la gente de Sudamérica, de Centroamérica que va, cree en el sistema español y denuncian. Son los que más denuncian. Pero ahora España está atravesando un nuevo problema hace 2 años. ¿Qué pasa? Sus jóvenes, los jóvenes, hay indicador de avance en la juventud de la violencia. Y entonces antes se preocupaba mucho el colectivo inmigrante y ahora lo ha pasado a también la juventud. La ley establece grupo vulnerable. Y los grupos vulnerables son las inmigrantes, son los jóvenes, son las mujeres de la parte del campo y son los discapacitados. ¿Qué tenemos en las propuestas? ¿Qué me parece, después de analizar sucintamente, qué se debe hacer? Algo que hemos venido diciendo, que el Perú debe tener juzgados especializados. Algo muy importante, porque todas las personas, miren, el sistema está lleno de machistas. Los jueces, los fiscales, los policías, es que no tenemos culpa. Estamos dentro de un Estado que no ha tomado las medidas acertadas en su momento para decir que esto es un delito. Lo hemos tomado como natural. Yo venía hace 5 años, di una conferencia en el colegio de abogados y mis amigos abogados me dijeron: Blanca, estás hablando de un mundo que no va a llegar a Perú. ¿Tú crees? Somos los primeros maltratados. Me lo dijo así y me quedé asombrada. Claro, y me puse a pensar, digo, sí, es muy difícil. Pero yo les digo que sí se puede. Porque España en el 2004 era así. Y hemos dado pasos muy grandes en mejorar el sistema. Miren, la creación de un observatorio es básico, porque eso nos va a ir informando y eso ya está dentro de los planes del ministerio. Miren, y cosa para pensar, acá hay un ministerio de la mujer, allá no. Aquí hay un ministerio de la mujer. Pero claro, miren, lo necesario del Perú es que haya un eje rector. No que haya esfuerzo, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, no sé, es un aporte bueno, pero no en la cantidad. O sea, tiene que ser políticas públicas, que haya un organismo rector y protocolos de tal manera que en todo el país se lleve de la misma manera. Porque también el Poder Judicial ha hecho proyectos interesantes. ¿Saben ustedes que hay un módulo de violencia donde es como es España? Está el fiscal, está el juez, están todos en San Juan de Lurigancho. Y hace 2 meses se ha inaugurado en Trujillo. Esto tiene que ser como política rectora, no como esfuerzo de cada institución. Esa es la diferencia. La firma de protocolos para cada operador de justicia es básico, saber cómo trabajamos. La policía tiene que saber, ante este hecho, primero, conocer el problema y luego protocolo. Luego hay una serie de firmas de protocolos interinstitucionales. La policía firma protocolo con los jueces firman protocolo con los fiscales. Y eso es muy interesante. ¿Cómo mejorar el trabajo? La asistencia de la víctima de violencia de género en la presentación de la denuncia tiene que ser ya. Miren, cuando se van al CEN tienen abogado, ¿verdad? Ahí. Y les acompaña el juicio. Pero ese es un caso cuando se va al CEN. Y cuando no, la mayoría no tiene. Entonces, no puede ser como desordenado. ¿Saben lo que me da la impresión? Como que en una manera, en un grupo se hace, pero en la mayoría no. La ley dice, la ley aquí, peruana, 30.13.4, dice que la víctima tiene que tener un abogado del turno de oficio. Bueno, de la defensa pública, que es lo mismo. Pero no lo tiene, solo en algunos casos señalados.
Capacitación y sensibilización a la policía en la recepción de la denuncia, porque es el eslabón, es la parte base. También tiene que recibir capacitación especial y también hay que ver mucho el tema de la preparación. Y el tema que es base que el abogado esté en ese momento. Miren, es muy importante, presidente, ustedes habrán escuchado todos estos días, dice que es una política de Estado, que declaró emergencia a las dependencias policiales, que van a atender las 24 horas, es todo lo que ha dicho, por lo que he leído. Miren, pero él quiere terminar con este tema de la violencia, quiere hacer medidas rápidas, pero miren, todo esto tiene su tiempo, como no se ha hecho va a implicar tiempo, pero ahora ¿qué podríamos hacer? Rápido. En los ministerios se podría comenzar con carteles, no a la violencia psicológica que es, la violencia física. Hemos vivido mucho tiempo, como cuando ustedes ingresan en el Ministerio de la Mujer, que cuando ustedes entran ven todo, pero eso tendría que ser en todos los ministerios, en los colegios, decírselo a los niños, en las calles. En España ustedes ven letreros, no a la violencia. Entonces, eso es sensibilización, porque nosotros tenemos que prevenir. Y vamos a prevenir de dos maneras. Uno, punitivo, siendo esto es un delito a partir de ahora. Si no cambias, pues lo coercitivo va a entrar a tu vida. Pero también en educación, diciendo no es el camino. Y la ley señala, por ejemplo, que para los niños de primer grado, resolución de conflictos. No sabemos resolver los conflictos. Pensamos que todo se resuelve por las malas. Y si seguimos así, no vamos a poder hacer nada con respecto a este problema tan grave. Entonces, esto es lo que he querido aportar. Quiero haber llegado a un poquito de sus mentes y haberles enseñado cómo se trabaja en un país de España, que agradezco. Le agradezco a todas las víctimas que me han enseñado lo que es un tema tan grave. Y yo quisiera para mi país